En el 518, tras la muerte de Anastasio, fue elevado a la púrpura Justino el Viejo, jefe de la Guardia Imperial. Justino I abandonó la política religiosa seguida por sus dos predecesores inmediatos, aproximándose decididamente a los adeptos de la doctrina de Calcedonia y abriendo una serie de furiosas persecuciones contra los monofisitas. El gobierno se reconcilió con Roma y así concluyó el desacuerdo entre las iglesias oriental y occidental, y el Estado bizantino se enajenó una vez más la simpatía de sus ricas provincias orientales, Siria y Egipto. Justino I tuvo por sucesor a su sobrino Justiniano, que reinó del 527 al 565. Durante su reinado, auxiliado por los generales Belisario y Narsés, realizó relevantes conquistas en el Mediterráneo occidental y, ayudado por su inteligente esposa Teodora, una importante obra de reorganización en el interior, apoyada en una política de prestigio con la construcción de las bellas basílicas de Constantinopla y Rávena. La historia secreta de Procopio de Cesarea, contemporáneo de Justiniano, pinta con colores muy negros la vida licenciosa de Teodora en sus años juveniles. Era la hija del guardián de los usos del hipódromo, vivió en la atmósfera viciada del teatro de aquella época. Según el bizantinista francés Charles Diel, Teodora había recibido de la naturaleza una gran hermosura, gracia, inteligencia e ingenio, y con estos dones divirtió, encantó y también escandalizó a Constantinopla. Procopio, en su historia no publicada, se propuso difamar a Justiniano y a Teodora. Después de los bochornosos años de la primera parte de su vida, cuenta, Teodora desapareció de la capital y de vuelta a Constantinopla ya no era la licenciosa actriz de antes. Había dejado la escena y llevaba una hipócrita vida de retiro, testimoniando el interés más vivo por las cuestiones religiosas. En esta época la vio por primera vez Justiniano. Su belleza causó en él viva impresión. Se llevó a Teodora a la corte, la elevó al rango de patricia y al poco se casó con ella. En su nuevo papel, Teodora se mostró a la altura de la situación, manteniéndose fiel a su marido, interesándose en los asuntos del Estado y demostrando gran penetración y ejerciendo siempre una considerable influencia sobre Justiniano en materias de gobierno. Al llegar Justiniano al trono, reinaban en todo el imperio la sedición y la anarquía. Justiniano tuvo que afrontar en la capital una sedición terrible conocida como la sedición Nicá, victoria, pues este era el grito de guerra de los sublevados. Las facciones del circo, los grandes terratenientes, los parientes del emperador Anastasio desposeídos del trono, las disputas religiosas, las turbulencias y las luchas por el poder habían creado una situación en extremo peligrosa. En el barrio principal de Constantinopla estaba el hipódromo, lugar predilecto de reunión para los habitantes de la capital. El pueblo se había aficionado a las carreras de carros desde que la iglesia prohibiera los combates de gladiadores. La costumbre era que el nuevo emperador comparecía tan pronto como era coronado en el hipódromo y allí en el palco imperial recibía las aclamaciones de la multitud. Los espectáculos del circo tenían extraordinaria influencia política y el aforo del hipódromo llegaba a los 50.000 espectadores. Poco a poco las facciones del circo, designadas en la época bizantina por el nombre de demos, se transformaron en partidos políticos expresivos de las distintas tendencias políticas, sociales o religiosas. La voz de la muchedumbre del circo pasó a ser una especie de opinión pública. En el siglo VI las facciones más influyentes eran las de los azules, Venetoi, partidarios de la ortodoxia o calcedonios, y la de los verdes, Prasinoi, que eran monofisitas. La revuelta se propagó desde el hipódromo por toda la ciudad. Los edificios más bellos, los monumentos artísticos fueron incendiados y saqueados. La primitiva Basílica de Santa Sofía ardió también. Un sobrino de Anastasio fue proclamado emperador. Cuando Justiniano y sus consejeros, refugiados en palacio, se disponían ya a huir de la capital, parece ser, según Procopio, que intervino Teodora. Procopio reproduce su discurso. Es imposible al hombre, una vez venido al mundo, evitar la muerte. Pero huir cuando se es emperador es intolerable. Si quieres huir, César, bien está. Tienes dineros,
los barcos están dispuestos y la mar abierta. Pero reflexiona, después de la fuga, ¿dónde irás? Puede que prefieras la muerte a esa salvación. Yo me atengo a la antigua máxima de que la púrpura es una buena mortaja. Entonces encomendó a Belisario la tarea de reprimir sin piedad y sin contemplaciones la insurrección que duraba ya 6 días. Belisario logró rechazar al pueblo sublevado hasta el hipódromo, cercándolo allí, y según Procopio dio muerte con crueldad a más de 30.000 rebeldes. Los parientes de Anastasio fueron perseguidos y sumariamente ejecutados. A raíz de la tentativa de insurrección del año 532, Justiniano comprendió que sus principales enemigos eran los grandes terratenientes e inició una sistemática confiscación de sus tierras en favor del erario público. Esto y una oportuna paz con el imperio persa de Cosroes, al que consintió en pagar tributo, asentó definitivamente a Justiniano en el poder. Dedicó entonces su atención a realizar una política de prestigio y al restablecimiento del poder imperial en el Mediterráneo, para la que encontró favorables circunstancias. La usurpación del reino vándalo de África por Gelimer, al que no era ajena la diplomacia bizantina, le dio ocasión a intervenir en él. En el 534 Belisario conquistó en rápida campaña el territorio, que sin embargo no quedó incorporado al imperio bizantino sino hasta el 547, después de una penosa y costosa guerra contra los moros y bereberes que no aceptaban el dominio de Bizancio. También intervino en Italia, donde Amalasunta, hija del rey ostrogodo Teodorico el Grande, había sido asesinada. Desde el 535 al 555, Belisario I y Narsés después, en una serie de largas, costosas campañas contra el indomable rey ostrogodo Totila, se anexionaron Italia y Sicilia al imperio. La última empresa militar de Justiniano se dirigió contra los visigodos de la península ibérica. Aprovechando las luchas civiles que se habían entablado en España entre diversos pretendientes al trono visigótico, Atanagildo, noble visigodo sublevado contra Agila, había solicitado el apoyo bizantino. Justiniano en el año 550 envió una expedición naval de apoyo que le permitió subir al trono, pero al precio de que Bizancio se reservara una importante franja del territorio del sur de la península, con capital en Cartagena, así como la plaza de Ceuta. Bizancio dominará el estrecho durante 70 años. En el interior y durante la primera parte de su reinado, Justiniano emprendió la reforma de la administración con una importante lucha contra la corrupción y la venta de cargos. Realizó también una importante obra de codificación del derecho romano que encargó a una comisión presidida por el jurisconsulto Triboniano, y se redactó el Digesto o Corpus Iuris Civilis, que abarcó y organizó todo el derecho y la jurisprudencia romana anteriores y fue la base del renacimiento del derecho en el siglo XIII. Respecto a su actitud con la Iglesia, la religión no fue para él sino la servidora del Estado. Se propuso conservar en su mano el gobierno del clero y presidir los destinos de éste, e incluso como Constantino se rogó el derecho de definir el dogma para sus súbditos. La convicción de que se necesitaba en el imperio una fe única no dejaba lugar a la menor tolerancia con los principales representantes de las doctrinas y enseñanzas heréticas, predominante, como hemos visto, en el clero de las provincias orientales, quienes sufrieron severas y tenaces persecuciones. El monarca, dentro de su política de prestigio, consideró necesaria la construcción de iglesias. Bajo su patrocinio se construyeron espléndidas obras de arte. Las iglesias bizantinas no estaban techadas como las basílicas romanas, sino que remataban en cúpulas y semicúpulas ricamente decoradas con las técnicas del mosaico y el pan de oro. Así las fabulosas iglesias de Rávena, San Vital y San Apolinar, y la obra maestra de este estilo, la Basílica de Santa Sofía de la capital, una de las iglesias más bellas de la cristiandad.
La historiografía clásica considera los éxitos militares en apariencia brillantes de Justiniano como la postrera tentativa para restaurar el Imperio Romano en toda su antigua grandeza. En cambio, para la escuela de historiadores bizantinistas rusos, las conquistas en Occidente de Justiniano contenían en sí los gérmenes de graves complicaciones para el futuro, tanto en lo político como en lo económico. Los últimos años del reinado de Justiniano fueron de franca decadencia. A ello contribuyó la llegada en la década del 540 desde Egipto de una terrible pandemia que el maledicente Procopio bautizó como la peste de Justiniano. Por primera vez asoma en el Mediterráneo la llamada peste negra, que exterminó a decenas de miles de personas en las provincias y la capital, llegando a poner fin durante algunos años, por su extrema mortandad, a la interminable guerra con los persas. Justiniano, sin el auxilio de Teodora, que había fallecido 12 años antes que él, falto de dinero y agobiado por la enfermedad, tuvo que recurrir a las mismas medidas que había prohibido en sus edictos: vender cargos por sumas de dinero, crear nuevos impuestos, recurrir incluso a la alteración de la moneda. Comprendiendo que el imperio estaba arruinado, terminó por reducir los efectivos del ejército, atrasando el pago de las soldadas, de un ejército que, compuesto sobre todo de mercenarios, se levantaba a menudo en sangrientas rebeliones y se vengaba en las indefensas poblaciones. La reducción del ejército dejó al descubierto las fronteras. Las fortalezas construidas por Justiniano no se mantuvieron con la debida guarnición y los bárbaros pudieron penetrar impunemente en territorio bizantino y entregarse al pillaje. Incapaz de oponerse a los bárbaros por la fuerza, Justiniano hubo de comprarlos, y ello arrastró a nuevos gastos. Con frase de Diel se creó un círculo vicioso. La falta de dinero había engendrado la disminución del ejército y la insuficiencia de soldados exigía más dinero para pagar a los enemigos que amenazaban a Bizancio. El rey persa Cosroes, consciente de la debilidad de Bizancio por su desmesurada expansión occidental y en continua rebelión de las provincias de Egipto y Siria, inició una ventajosa guerra y llegó a destruir Antioquía, la perla de la península Anatolia. Tras muchos esfuerzos diplomáticos, mediante el pago de un oneroso tributo, Justiniano logró concertar una nueva paz con los persas por 5 años. No por ello el Bizancio de los últimos años de Justiniano pudo alcanzar el orden social y la anhelada paz. En los Balcanes, grandes hordas de eslavos y búlgaros cruzaban el Danubio y se adentraban en territorio bizantino, pasándolo todo a sangre y fuego. Estas invasiones de eslavos en los Balcanes se propagaron hasta el Egeo y llegaron a tomar Tesalónica, obligando a un continuo esfuerzo de contención al ejército bizantino. Para Alexander Vasilev, el eminente historiador de Bizancio, desde el punto de vista de los intereses reales del Estado bizantino, las conquistas de Justiniano en Occidente deben ser consideradas inútiles y también nocivas. La brecha abierta entre Oriente y Occidente era tan grande en el siglo VI que la sola idea de reunir ambas regiones constituía ya un anacronismo. No podía existir una unión efectiva. Las provincias conquistadas solo podían retenerse por la fuerza y el imperio bizantino no disponía de poder ni de medios para ello. Arrastrado por sus sueños irrealizables, Justiniano no comprendió la importancia de la frontera del este y de las provincias orientales. En ellas residían esencialmente los intereses vitales del imperio bizantino. Las expediciones occidentales, obra solo de la voluntad del emperador, no podían tener resultados duraderos, y el plan de restauración de un imperio romano único desapareció con Justiniano a causa de la política general exterior. El imperio atravesó una grave crisis económica y una desafección política en Siria y Egipto extremadamente grave que llegó a poner en peligro su existencia.